Estamos aquí con la doctora María García Pérez, que vamos a hablar hoy sobre lectura e interpretación de textos, de ideas, de conceptos. Una intervención muy especial porque María es doctora en filosofía y se ha especializado sobre todo en política y en varios autores continentales, sobre todo creo que franceses, alemanes, y en el tema de las políticas, de la concepción política, digamos, de la relación entre los conceptos de amigo y enemigo dentro de la filosofía política. Y bueno, todo ese manejo, digamos, de los textos, de la interpretación de conceptos, el contraste entre los conceptos que utilizan unos autores y otros, que muchas veces no es el mismo, pero tiene relaciones, tiene conexiones de muy diverso tipo. Es una cuestión que ha tenido que trabajar mucho, que ha tenido que trabajar a fondo y que por experiencia también puede hablarnos mucho de ello. Y bueno, dejo que ella comente lo que quiera. Y si van surgiendo preguntas, cualquier cosita en el chat, la interrumpiremos en la medida de lo posible para Interrumpirme que, mucho. para que, Sí. para que las responda. Pues nada, muchas gracias María por estar aquí y te cedo la palabra. Adelante. Pues nada, muchas gracias a ti, Diego, por invitarme. Decir que esta es mi primera incursión en Twitch, así que a ver si va todo bien. Diego, bueno, además de ser especialista, tener su tesis doctoral y libros ya escritos y ser especialista, como digo, en Zuro, también es compañero de facultad y de algunos avatares organizativos, de congresos y de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, había ahí una conexión y, bueno, pues le agradezco mucho que se haya acordado de mí para este curso, que, bueno, si os está sirviendo de algo, pues bienvenido sea, ¿no? El tema de cómo leer, cómo escribir, cómo investigar. Eh, Produce mucha angustia muchas veces en todos los niveles, no solo a la hora de hacer una tesis doctoral o un TFM, también los trabajos de las asignaturas del grado, en lo que antes era una licenciatura. En fin, hay ahí una cierta angustia que a veces quizá este tipo de conversaciones que no solo tienen que ver con la investigación que haya podido hacer uno sobre metodologías diversas o procedimientos diversos, ¿no? Como es el caso de Diego, sino también conversaciones acerca de la propia experiencia, ¿no? De cómo cada uno ha podido enfrentarse y comprender un texto y además, en el caso de las tesis o de los TCM, del trabajo fin de máster, etcétera, crear algo, crear una idea, crear una tesis, ¿no? Decir algo tú, poner tú tu propia voz, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Y es un proceso muy complejo, es un proceso muy costoso, que pues eso, que además se vive con mucha soledad, en la soledad entre 1000 libros, entre 1000 textos, y que suele producir mucha angustia. Creo que es verdad que hay una cierta reducción, ¿no?, de la filosofía a política. Parece que la filosofía hoy casi se reduce a filosofía política. Y es verdad que es un poco mi campo de acción, pero también es verdad que parto de un lugar un poco mayor, que es la ontología, ¿no? Y de ahí lo que ha dicho Diego de esos autores continentales, pues que he intentado, que he ido manejando y trabajando a lo largo de, pues, de mi tesis, del libro, de artículos, de la carrera misma, de la licenciatura, y que son, pues eso, Derrida, Deleuze, ahora también Jojo Agamben, Jean-Luc Nancy. Hay un trasfondo ontológico que no solo tiene que ver con lo político, sino que tiene que ver con lo ontológico, es decir, con el modo en el que comprendemos y somos en el mundo. Y eso rebasa un poco, ¿no?, la cuestión política, no se reduce a ella. Así que estoy de acuerdo con un poco esa crítica que ha hecho Diego, ese apunte o ese matiz, ¿no?, a ese pensamiento crítico que a veces se reduce todo a la cuestión de lo político, cuando a lo mejor deberíamos ampliar un poco también la mirada, por supuesto sin excluir lo político. Bueno, yo creo que me ha tocado un poco la parte más abierta, por así decirlo, del curso, ¿no? Lectura e interpretación. La parte más abierta, a lo mejor menos
encorsetada en metodologías, en reglamentaciones, en procedimientos que están ya escritos, pautados y muy trabajados y muy objetivados y muy claros y muy al alcance de todos. Pero es que creo que precisamente no está tan, a lo mejor, tan trabajado, tan metodologizado, tan procedimentado, porque quizá no sea posible hacerlo, ¿no? Porque interpretar un texto no con la variedad, por supuesto, que hay de textos filosóficos en cuanto a su estilo, en cuanto a los registros que se manejan ahí, en los métodos filosóficos también, ¿no? Hablaba Diego de el método fenomenológico, el método de la deconstrucción, la dialéctica, es decir, no puedes reducir todo a un método para interpretar todo texto filosófico, sino que cada texto filosófico es singular, es una singularidad que hay que afrontar muchas veces de manera distinta y por tanto es muy difícil metodologizar eso. Y además me parece bueno que sea así. Creo que era un poco un espacio de libertad también a la hora de abordar los textos filosóficos. Y por eso yo aquí creo que más bien hablaré de una especie de metodología salvaje, construida a partir de mi propia experiencia en la lectura de textos para abordar un poco esta temática, ¿no? de cómo he leído yo los textos, de cómo me he enfrentado un poco a los conceptos, de cómo los he conectado y de cómo en la medida de mis posibilidades he podido sacar algo que ya no estaba solo en el texto, ¿no? Sino que es algo que se produce entre el texto y yo. Y es una idea que no estaba en el texto, pero que tampoco estaba en mí antes de haber leído ese texto, ¿no? Esa creación que al final es la tesis doctoral, la idea, o el TFM, en el que también se supone que tiene que haber una parte también en el que el que hace el TFM, el que investiga, el que redacta el TFM, pues tiene que también poner una parte de sí mismo. No es solo decir que dijeron otros, sino decir tú también algo, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más complicada. Pero incluso en un trabajo de grado también, ¿no? Hay una parte muchas veces al final que se nos pide, bueno, tus conclusiones. ¿Qué concluyes tú de todo esto? Y ahí está uno, ¿no? Y ahí se juega uno un poco y quizás sea el punto que más angustia puede a veces producir, ¿no? Bueno, Diego ya ha tratado la parte de fundamentos metodológicos, de manejo de bibliografía, y a mí me toca esta parte que, como digo, creo que es más abierta, pero creo que también más difícil, ¿no? Por todo lo que he dicho, porque no tenemos lugares fijos a los que agarrarnos para una metodología pautada, concreta y totalmente diáfana para decir, vale, si hago esto, leeré bien tal texto. Esto no existe. Esto no, por lo menos en mi caso, yo esto no lo he encontrado. Y bueno, como digo, esto tiene mucho que ver con la cantidad de estilos y de registros que hay en filosofía, ¿no? Desde los diálogos de Platón hasta el aforismo en Nietzsche, pasando, bueno, por la prosa, pero ¿qué prosa? Porque dentro de la prosa hay también muchos métodos, muchos estilos filosóficos. Pues no es lo mismo un texto de Kant, un texto muy sistemático, que un texto, por ejemplo, de Derrida, que es un texto que es pura diseminación, ¿no? Como diría el propio Derrida, en el que Derrida parece que escribe igual que habla o igual que piensa, ¿no? Con una inmediatez en la que, desde luego, en un texto de Derrida, una obra de Derrida, es difícil encontrar una sistematización, precisamente porque ahí lo que hay, y por eso hablaba antes de que cada texto es singular, es el método de la deconstrucción, que es el que está atraviesa toda la escritura de Derrida, ¿no? Más registros y más estilos, bueno, la novela, ¿no? Hay muchas novelas escritas por no filósofos en el sentido de que quizás no están reconocidos en el canon filosófico y académico, pero que están cargadas y rebosan filosofía, ¿no? Podemos pensar, pues, no sé, desde... A mí me gustan mucho y me gustaban desde la adolescencia Milán Kundera, Ernesto Sábato, Kafka. Claro, no hay filosofía ahí, se han escrito ríos filosóficos en torno a las novelas de Kafka. Pero también autores filósofos que también han escrito novelas ellos, ¿no? Desde Sartre, Camus a Unamuno, a Miguel de Unamuno aquí en España,
Niebla, bueno, muchos ejemplos que podemos poner de filósofos que también han escrito en novela. Otro registro, el teatro también, ¿no? Podemos pensar en Shakespeare, podemos pensar en la tragedia griega, formato de teatro, pero que también han corrido ríos filosóficos en torno a ellos y que parece que hay algo filosófico ahí también, ¿no? Y también incluso el poema, podemos pensar en Goethe, ¿no? En los poemas de Goethe, y sabemos que Goethe estuvo muy involucrado en la filosofía, ¿no? Entonces, claro, hay tantos registros, hay tantos estilos en filosofía que cómo abordarlos con una metodología, una o tres o cinco, creo que no te desborda. Creo que esto no te desborda. Pero además creo que hay otra cuestión que no solo tiene que ver con el formato, con los registros o con los estilos en los que se ha plasmado la filosofía a lo largo de su historia, y con los métodos, como digo, método fenomenológico, de construcción, sino también que tiene que ver con quién interpreta, quién lee con el lector. Es decir, conmigo, contigo, que estás ahí intentando leer tal texto, el quién lee, el lector. Y es porque todos llevamos al final un bagaje de lecturas que de un lado nos pueden servir de herramienta, ¿no? para comprender un nuevo libro que cogemos, un nuevo texto filosófico, y nos puede ayudar todo ese bagaje de lecturas que ya llevamos, de ideas, de conceptos, de relaciones, pero también puede constituir una limitación, porque nos podemos encontrar ante un texto que sea de alguna manera tan diferente a aquello que hemos leído hasta ahora, que nos desorganice, que nos haga entrar en una cierta crisis o que nos haga exclamar aquello de no he entendido nada. No estoy entendiendo absolutamente nada de lo que estoy viviendo. Como digo, todo ese bagaje puede ser herramienta, pero también puede ser un límite. Entonces, enfrentarnos a un texto que no estamos comprendiendo supone intentar romper ese límite de las propias herramientas que nos hemos ido dando a lo largo del tiempo en otras lecturas que hemos podido ir haciendo, sean las que sean, no solo lecturas, hablo de lecturas, pero también podríamos hablar de, bueno, pues de las clases recibidas por parte de profesores, de conversaciones con amigos también en torno a ciertos conceptos, ciertas líneas de pensamiento, etcétera. ¿No? Todo eso va conformando una cierta subjetividad o una cierta parte de nuestra subjetividad con la que vamos de alguna manera armados a abordar un texto. Pero a lo mejor esas armas no son eficaces para ese texto. No nos sirven, y lo único que nos sirven es para decir aquello de no estoy entendiendo nada, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ahí en ese no entiendo nada se abren dos opciones, ¿no? A mi modo de ver, la opción más tentadora es cerrar el libro y huir y abandonar. Y muchas veces pasa, muchas veces empezamos a leer un libro de filosofía, llevamos unas poquitas páginas, vemos que no estamos entendiendo nada y lo dejamos pasar. Pero creo que la filosofía está llena de segundas oportunidades. A mí me ha pasado mucho, esto me ha pasado muchísimo, y he tenido que pensar en, no, voy a darle una segunda oportunidad, no a este texto, no al texto, sino a mí misma, para poder comprenderlo. Voy a seguir, y no solo voy a seguir leyendo, sino que voy a hacer el esfuerzo por releer y por volver una y otra vez a aquellos párrafos que no estoy entendiendo. Eso creo que es una especie de un poco de lucha, como digo, contra esas armas que nos habíamos dado, ¿no? Con esa parte de nuestra subjetividad que ese texto está excediendo, está desbordando por algún lado y que nos está haciendo que nos perdamos en el texto y que no comprendamos ni una sola palabra. Bueno, si no abandonamos la lectura, entonces entramos en una especie de crisis que también nos produce cierta angustia, ¿no? Estamos ahí batallando con el texto sin entendiendo una frase, pero luego resulta que parece que no la has entendido cuando avanzas y parece que se contradice con otra cosa. Yo, cuando esto me ha pasado, y me ha pasado sobre todo, por ejemplo, con Gilles Deleuze es un autor muy complejo,
Es un autor que precisamente lo que viene es a romper con lo que él identifica ciertas estructuras que habían recorrido toda la historia de la filosofía y que nos organizan, y él viene a desorganizarlas, con lo cual te está desorganizando adrede. Y como digo, me he pasado con Deleuze y cómo he conseguido yo, no solo con Deleuze, con muchos otros, ¿no? Solventar esto. Pues lo he conseguido solventar intentando hacer lo que yo llamé, además, en su momento, cuando estaba haciendo la tesis doctoral y me di cuenta de lo que estaba haciendo con los textos, es hacer mapas de los autores. ¿Cómo se hace un mapa de un autor? Es decir, un mapa de sus conceptos, un mapa de sus tesis fundamentales o de las que a ti te parecen fundamentales, de lo poquito que vas entendiendo aquí, de lo poquito que vas entendiendo allá. Básicamente lo que yo hacía era ir tomando nota textual, copiar, pegar o bien escribir en una libreta y intentar clarificar esa misma cita textual del autor con mis palabras, con interrogantes que me planteara, con cosas que me pudiera sugerir, con engarces hacia otros autores que ya hubiera leído, con ideas que ya hubiera elaborado de clases o de conferencias, etcétera, ¿no? Siempre una cita textual y una aclaración. Hasta tal punto que ahora voy a compartir pantalla. Bueno, pues este es casi como revelar un poco la tramoya, ¿no? Lo que hay detrás de la escena del teatro de la tesis doctoral, ¿no? Enseñaros un poco este documento que yo lo tenía por ahí olvidado y que es uno de los mapas que me hice de Gilles Deleuze. También me lo hice con Jos Bataille, me lo hice con Derrida, me lo hice con Carl Esmil, en fin, un poco con todos los autores, y ya llegando un momento en el que empezaba a encontrar las conexiones que pueden ser crítica que le ha hecho tal a cual, derivaciones, todo esto, ¿no? Este fue uno de los mapas que me hice. Si lo veis aquí, es un índice inmenso donde yo iba señalando lugares de obras concretas, de temas concretos, de conceptos muy concretos. Fue lo que me sirvió este tipo de mapas para armar la tesis, ¿no? Si te das cuenta, en el mapa, en una misma página, ¿no? En la página 64, por ejemplo, hay varias entradas porque eran textos, clases, además de diferentes obras, de repente también incluso de algún manual, ¿no? que me leía sobre Deleuze. Por ejemplo, François Touravid-Billy tiene varios libritos muy pequeñitos sobre Deleuze, y ahí también me apuntaba yo si me había leído algo de Touravid-Billy que había podido ayudarme a entender alguna cosa acerca de conceptos como rizoma, síntesis disyunta, precursor oscuro. Bueno, pues en una misma página hay varias entradas del índice, ¿no? Y bueno, todo este cierto caos, este cierto mapa, ¿no? De aclaraciones, de autoaclaraciones, etcétera, que como digo, son muchos más los que me tuve que ir haciendo. Bueno, pues todos esos mapas al final cuajaron y se fueron organizando en la tesis doctoral. Cuando alguien ve una tesis doctoral, cuando alguien ve un artículo, incluso una revista, cuando alguien ve un trabajo ya acabado de una asignatura o un TFM, dice, bueno, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿No? Hay toda una organización, hay toda una estructuración. Este es ya el índice con toda esa estructura, con los autores. Si os dais cuenta, bueno, pues empezó por Carl Smith, sigo con Derrida, con Jean-Luc Nancy, y cada autor tiene como unos 5 puntos más o menos. En cambio, en aquel mapa solo Deleuze tenía como, no sé, 50 entradas en el índice, ¿no? Nada que ver. Bueno, pues se trata de ir podando, de ir aclarando, de ir estructurando, es decir, esa primera desorganización del no entiendo nada y del ir entendiendo poco a poco,
se va organizando poco a poco, en mi caso, a base de esos mapas en los que yo me iba aclarando a mí misma. Y también ahí tengo que decir dos cosas. Primero, que creo que es muy importante cuando uno, bueno, pues le mandan a hacer un trabajo en una asignatura de la carrera o un TFM o una tesis doctoral, tiene ahí a su director de tesis doctoral, tiene ahí a su director de TFM, tiene un profesor especialista en la materia, supuestamente, que él le ha dicho haz un trabajo sobre tal o cual cosa, ¿no? Dentro de un marco más o menos libre en el que a lo mejor tú puedes elegir, pero tienes un especialista ahí y es importante sacarle partido. Todos estos mapas, todas estas impresiones, yo muchas veces se las enviaba a mi director de TFM o a mi director de tesis y él también me iba guiando en las lecturas. ¿Por qué está guía en las lecturas? Porque, no lo vamos a negar, la gran mayoría de los pensadores, de los filósofos son muy complejos, muchos de ellos tienen una obra muy grande. En el caso de Derrida, por ejemplo, creo que tiene más de 80 libros publicados. Entonces es muy fácil perderte, es muy fácil empezar por lugares demasiado complejos o demasiado extraños para empezar, para ese iniciarse en un determinado autor, y tienes un especialista ahí que te puede decir. ¿Y qué te puede decir? Pues creo que también en cada autor y también en cada línea de pensamiento, ¿no? La fenomenología, la deconstrucción, cualquier otra línea de pensamiento, el pensamiento impolítico, el pensamiento de la diferencia, etc. Cada línea de pensamiento, en cada autor también, creo que hay textos a los que yo, alguna vez pensando en ello, he llamado textos llave, textos que te abren, textos que, si sigues luego leyendo más obras de ese autor, te van a acompañar ayudándote un poco a iluminar los textos. Por ejemplo, en el caso de Derrida, como digo, tiene una obra inmensa y es un autor muy complicado con la deconstrucción, etcétera, con ese trabajo que hace de las aporías, que a veces él trabaja de tal manera que te metes en sus aporías y es imposible salir. Bueno, pues si vamos, por ejemplo, a se llama la obra de la gramatología, es un libro de unas 400 páginas también, pero hay ahí dos capítulos, que a mí me sirvieron de llave que me sirvió para iluminar un poco todo el resto de la obra de Derrida que yo iba leyendo. Y son firma, acontecimiento y contexto, por una parte, y la difference, por otra. Esos dos capítulos, que tendrán a lo mejor unas 30 páginas cada uno aproximadamente, no recuerdo, pero no son muy largos, a mí me sirvieron de llave. Y si no hubiera entrado por ahí, es probable que me hubiera perdido durante mucho más tiempo en Derrida. Otro ejemplo, en el caso de Deleuze, que lo tengo por aquí. Bueno, en el caso de Deleuze es más fácil. No necesitamos tanto a lo mejor la guía del especialista porque simplemente con ver una bibliografía de Deleuze vemos que Deleuze trabajó al principio, todas sus obras eran obras monográficas sobre otros pensadores, sobre Kant, sobre Leibniz, sobre Nietzsche, sobre Bergson. Entonces podemos ir a alguna de esas obras de Deleuze sobre algún otro que nosotros ya un poco manejemos. Por ejemplo, ya hemos leído algo de Nietzsche, ya controlamos algo de Nietzsche, o de Kant, o del que sea, y Deleuze tiene una obra sobre él. Bueno, pues esa es la obra que a mí me sirvió de llave en Deleuze, que es Nietzsche y la filosofía, que es este libro, y que si no hubiera empezado por aquí, pues me habría sido mucho más difícil abordar otras obras como Diferencia y repetición, como 1000 mesetas o como El antiedipo. Es decir, este libro me sirvió para iluminar dentro de la complejidad y de que hay muchas más cosas en esos libros, pero me sirvió un poco de guía y de llave para ir iluminando. Claro, Luego, porque, bueno, dime, voy dime. a comentarte una cosita, perdona que te interrumpa. No, no. Claro, pues estás hablando específicamente, ¿no? de esto, de cómo al final los propios autores, digamos, tienen sus propias claves, ¿no? Es decir, se pueden encontrar las claves dentro de los propios autores. Yo, bueno, pensando en los ejemplos que estás poniendo, y en mi caso particular con Zuró, por ejemplo,
sí que me he encontrado, por ejemplo, algunas citas, algunos momentos, sobre todo en sus diarios, que si sabes, digamos, cuál es un poco la obra de Thoreau, no sé si cómo está puesta en Thoreau, la Regular. gran obra, su gran obra son los diarios. Entonces, la gran parte de sus textos, de lo que escribió, está en sus diarios y hay muchísimas precisiones muy interesantes, ¿no? De hecho, otro especialista aquí en España, que es Antonio Casado, me decía cuando todavía estaba terminando yo el grado o el máster, creo que estaba en el máster, en una conferencia me dijo que le, que le diera duro a los diarios, porque ahí estaba Zuro, ¿no? Todo lo que no podía decir en sus textos estaba ahí, ¿no? Y realmente, pues ahí están las claves, ¿no? Y yo en alguna ocasión me he encontrado con algún fragmento muy interesante porque él mismo define algún concepto que utiliza o hace referencias a algunos autores y ahí encuentras la clave. Dices, ah, vale, es que esto hay que entenderlo de esta manera. Eso es un buen consejo siempre cuando estamos, creo que es un buen consejo siempre cuando estamos especializándonos en un autor, en el que sea. Porque tendemos, cuando leemos un texto, estamos empezando y leemos un texto de un autor y dice, no me entero ni de la mitad de lo que dice, tendemos a coger un diccionario y decir, venga, voy a ver qué significa esto. Voy a coger a este autor que dicen que es muy bueno y a ver lo que dice sobre este otro. Y tal. Y eso te sirve para saber lo que dicen otros sobre ese autor, pero no para entender al autor mismo, no para, digamos, familiarizarte con su texto, ¿no? Es diferente saber un Claro. idioma que saber cómo escribe y cómo habla un autor, ¿no? Y eso quizá también te lo quería preguntar, cómo trabajas el tema de los idiomas, porque trabajar a un autor en su idioma o con traducciones, o eso tiene su complejidad, ¿no? Y para interpretar también es muy importante. Sí, bueno, yo los idiomas reconozco que tengo cierto problema con ellos, pero bueno, cuando estuve en París y hice un poco, porque claro, los autores que yo controlo es lo que tú dices, ¿no? Son franceses, alemanes, italianos fundamentalmente. Entonces, bueno, cuando estuve en París con una beca de estas predoctoral, mientras estaba haciendo la tesis y todo eso, hice mi inmersión más seria en el idioma francés, pues allá que me fui yo a leer un texto de Deleuze en francés. Recuerdo que el texto que leí, si no recuerdo mal, la obra fue Kafka, por una filosofía menor. Creo que es así el título de la obra de Deleuze que me leí en francés. Sí, sí. Era sobre Kafka y creo que era Kafka una filosofía menor. Bueno, la tendré por ahí en bibliografía y todo eso. Y lo cierto es que esa lectura de Deleuze en francés hizo que diera un giro a mi tesis y que introdujera cosas que hasta ese momento no había pensado. Y no era tanto porque me estuviera leyendo Kafka por una literatura menor, sino porque me lo estaba leyendo en francés. Porque me lo estaba leyendo en su idioma. Creo que sí que es verdad que, bueno, sabemos de muchos filósofos, ¿no?, que aprendieron específicamente un idioma para leer a tal pensador en su idioma. Luego también está esa cuestión que parece que tú apuntas, y es que en eso que yo he dicho de los registros o de los estilos de la filosofía y de cada filósofo y de cada obra como una singularidad, es que cada filósofo parece que tiene su propio idioma, ¿no? Entonces no se trata solo del idioma en el que hablan, o sea, francés, inglés, alemán, sino además el idioma de Thoreau, el idioma de Deleuze, el idioma que no es que sea el francés, sino que es el idioma de Deleuze y para, ¿no? Eh, por eso digo que cada libro y cada autor es una singularidad y hay que saberlo, ¿no? Cuando nos acercamos a un libro o a un autor que nunca hemos manejado, que nos vamos a enfrentar a algo completamente nuevo que nos va a hacer un poco trastocarnos, ¿no? Y que nos va a meter en su propio idioma, en su propia lengua, y que nos va un poco a hacer de venir por ahí. Y esto tiene un riesgo también, que es acabar hablando el idioma de ese autor y no saber salir de ahí. No es solo el riesgo de que leyendo a otras personas que han escrito sobre tal autor realmente no te estás metiendo en el autor, no te estás metiendo en su idioma, sino que una vez que te vas metiendo en su idioma, luego sal y crea tú tu propio idioma para explicarlo a él y para decir tú lo que tú quieras decir a tus cosas. Es decir, es muy complicado, ¿no? Son una serie de saltos que son muy complicados, ¿no? Pero que
que creo que hablan de eso, ¿no? De esa tramoya que se va montando cuando estamos leyendo y cuando estamos trabajando textos a la hora de luego elaborar, pues eso, cualquier trabajo de investigación o cualquier cosa, ¿no? Bueno, además mi tesis era temática, entonces la cuestión no era abordar un autor y un lenguaje. Mi tesis era sobre el concepto de comunidad y de comunidad política, pero como digo, ¿no? con esa un poco mayor amplitud que tiene que ver con la ontología, con el ser con, en qué consiste ser con, ¿no? Y que luego tiene lógicamente sus derivadas políticas irrenunciables. Pero claro, al abordar no solo un autor, porque hay tesis doctorales que son de un autor, y está muy bien porque te da para meterte a fondo en un idioma. Cuando es una tesis temática, además tienes que ser políglota, ¿no? Tienes que dominar varios idiomas. En mi caso fue eso, ¿no? El idioma de Derrida y de Deleuze, de Jean-Luc Nancy, que viene sobre todo de Heidegger, ¿no? Y que tiene ahí mucha cuestión con Heidegger. Pero también de Giorgio Agamben, con la biopolítica y con... Es decir, tienes que ser políglota y ahí ya estás perdido. O a lo mejor es más fácil para encontrar tu propia voz, ¿no? Porque como no te tienes que sumergir tanto en una en concreto, te da para tender más líneas de fuga, para ¿no? ser un poquito más, para poder jugar más entre todos esos idiomas. He dicho la cuestión de los también de tirar de los especialistas, Diego, tú también lo has dicho, ¿no? Y de esas notas al pie, donde a veces se nos aclara o dice, esto viene de aquí, ¿no? Hay esta obra que me puede aclarar tal otra o tal. Esto es muy importante. Y la cuestión de los especialistas y de los profesores y de la gente que sabemos o que conocemos, que está trabajando con esa idea o con ese autor, ir allí y preguntar allí, ¿no? Y aunque es verdad que no nos sumergimos del todo cuando leemos a alguien que está escribiendo sobre otro autor, precisamente por eso, porque esa persona ya ha hecho ese ejercicio de meterse en el idioma y salir del idioma y de crear un idioma que pueda, un metaidioma que pueda explicar, ¿no? Pero creo que sí también constituyen guías muy importantes, ¿no? Y pongo también un ejemplo que a mí me sirvió muchísimo y que era mi director de tesis, Luisa de Rueda, que es especialista en pensamiento francés, etcétera, etcétera, y que tiene un articulito en un libro muy gordo, entre otros muchos artículos, en un libro que se llama Pensar la nada, y que es un articulito sobre Deleuze, ¿no? Y de cómo Deleuze pivota, se aleja y se acerca a la vez de Heidegger y de Nietzsche. Bueno, yo a Heidegger y a Nietzsche ya algo los controlaba, con lo cual me hizo poder acercarme un poco más a qué me quería decir Gilles Deleuze, ¿no? Entonces, esta cuestión de el metaidioma, de aquellos que ya han creado un metaidioma. Hay otro libro, por ejemplo, sobre Gilles Deleuze, que también me salvó media vida, media tesis. Este sí es un libro gordo, no solo un capítulo. Esto es así, vamos, o sea, al final tienes que meter, si te metes en una tesis, si te metes en un TFM, te vas a tener que leer libros así. No way. Eso no hay otra, creo que Diego también lo sabe. Y este libro sobre Gilles Deleuze, pues a mí me salvó media vida, ¿no? Que se llama Gilles Deleuze, Ontología, Pensamiento y Lenguaje. Y es un manual sobre que sistematiza y aclara a Deleuze. Luego tú tienes que ir más allá de lo que te han dicho que ha dicho Deleuze y ver tú qué crees que ha dicho Deleuze. Pero para empezar, te salvan la vida. Esto es así. Nos preguntan por aquí, pregunta Raúl, ¿qué recomendaciones puede dar para adentrarse en el idioma de los autores y dominarlo para poder leerlos adecuadamente? Bueno, no sé lo que... Bueno, María habla un poco de eso y yo lo comentaba también. Eh, yo diría que lo básico, digamos, es tener algunas nociones del idioma. A veces ni siquiera hace falta, y lo digo por mi experiencia, tener un gran conocimiento del idioma, sino saber manejar, tener un poco de práctica, sobre todo con la sintaxis, la forma de las oraciones y tal, y tener a mano un buen diccionario, siempre. Pero tener siempre en cuenta que los autores al final trabajan los conceptos a conveniencia y que crean su propia forma de utilizarlos. Entonces, muchas veces, aunque sepas más o menos cómo traducir ciertas cosas, cómo entenderlas,
tienes que familiarizarte con el texto. Aunque no entiendas de primeras el texto, da igual, tú continúas, le das una vuelta, le das otra, ya lo entenderás, vas buscando referencias, aquí vuelve a hablar de este concepto, aquí vuelve a decir esto. Aquí he leído según este comentador o este especialista que estos dos textos están relacionados, pues voy a ver el otro, a ver lo que dice y trabajarlo, a seguir trabajándolo y con la práctica se consigue. Es difícil dar un método riguroso. Sí, yo diría exactamente lo mismo, ¿no? Un poco ha resumido lo que venía yo intentando decir con aquello del mapa, ¿no? De hacerse Cierto. un mapa, ¿no? De conexiones entre obras del mismo autor, entre conceptos que están en la propia obra que están leyendo, un mapa donde cojas citas incluso breves, que luego tú te las aclares un poco con tus propias palabras, de qué crees que has entendido, o qué pregunta crees tú que hay ahí, o qué pregunta harías tú ahí, ¿no? Un poco un mapa que se va poco a poco engrosando según vas leyendo, según vas yendo también a otras referencias y a otros textos. Y lo que estamos hablando también un poco de esos especialistas que han hecho una especie de traducción, no en cuanto a un idioma distinto como el francés o el inglés, sino de traducción de un autor filosófico, ¿no? Y que tienen sus manuales, sus artículos, sus conferencias incluso, que se pueden acceder también a través de las redes sociales y que te están traduciendo y que te están explicando los conceptos. Entonces creo que eso también es una buena herramienta de la que nutrirse poco a poco e ir creando ese mapa propio. Creo que es importante esto, ¿no? Que al final el mapa es propio. Es decir, el mapa por donde a veces te encuentras callejones sin salida, en ese mapa, bueno, hasta aquí este concepto ya no me lleva, no me lleva a otras conexiones, ¿no? Hasta aquí ya lo he terminado un poco de abordar. A veces te lleva por laberintos, por auténticos laberintos, en los que tú tienes que parar y decir, vale, corto aquí, porque esto me lo dejo aparte para otras investigaciones, para futuras lecturas, para futuros trabajos que pueda hacer, ¿no? Porque esto también es muy importante. Cuando se aborda una línea de pensamiento o un autor, con un autor basta, el camino conceptual puede ser de interpretación, de sacar vínculos, de sacar conexiones, de interrogarse, puede ser infinito. Entonces, un consejo que a mí me daba mucho mi director de tesis es: corta, poda, para, porque si no, no vas a terminar. Es un trabajo de toda la Sí. vida. Es un trabajo de toda la vida y que después de la tesis, con un TFM o con un trabajo determinado, no se termina ahí, la vida sigue y seguirás leyendo, seguirás investigando y seguirás escribiendo otras cosas. Entonces Claro. tienes que hacer determinados cortes. Sí, es lo A que, veces es lo que son cortes decía un yo el poco otro día, ¿no? artificiales, pero es Mm. que es necesario. Es lo que decía yo el otro día con lo de poner un límite al tema, ¿no? Es decir, el tema va a ser este, sí que tiene otras relaciones, que tiene otro tal, pero vamos a cortar aquí porque si no, no podemos abordarlo. Es decir, se inunda todo de bibliografía, se inunda todo de ideas y no se puede hacer un trabajo bien organizado con tanta abundancia de cosas, aunque sea muy interesante trabajarlas, ¿no? Yo los mapas de conceptos, la verdad es que diría que los he trabajado poco, pero los he trabajado un poco inconscientemente, digamos. Los he trabajado inconscientemente porque al final los creas, ¿no? Porque vas tomándote notas, vas haciendo citas, vas tal. Yo recuerdo hace algunos años que leyendo los diarios de Thoreau, pues hacía esto de coger, de ir tomando nota de las páginas y las ideas en cada página, dónde estaban, dónde tal, porque como los diarios tienen un orden cronológico, el orden temático es caótico, ¿no? Entonces hacía mucho eso. Y es una herramienta que sirve no por sí misma para entender al autor, sino para empezar a organizarte las ideas y poder indagar un poco en su forma de expresar también. Decir, vale, esto está relacionado con aquello, lo vas viendo y vas entendiendo las cosas. Lo que sí, lo que sí me resulta muy curioso, y esto a lo mejor hay muchos estudiantes que les pasa, a mí me pasaba hace muchos años, cuando lees a algún autor o cuando escuchas a alguien decir que para entender a ciertos autores tienes que meterte mucho en su obra y si no estás dentro es que no lo vas a entender, ¿no?
lo típico de, si no, es que si no sabes cómo habla este, no vas a entender la idea que está exponiendo. Y dice, bueno, igual esto es un poco pretencioso o es un poco tal, ¿no? Porque dice, bueno, es que si no eres un súper especialista parece que no lo vas a entender. Y no es especialmente eso. Sí es verdad que hay alguna gente que lo opina así y hay históricamente casos, ¿no? de filósofos que han sido muy elitistas en este sentido. Pero por lo general sucede que hay diferentes perspectivas cuando dependiendo del nivel de profundización. Es decir, si no es lo mismo si lees un manual o estás muy familiarizado con manuales, que es lo que suele hacer un estudiante de grado o de licenciatura, que si profundizas en la propia obra del autor y te familiarizas con cómo se expresa, y si después incluso discutes con otros especialistas que hablan diferente, porque además a María le pasará, a mí me pasa, cuando estás escribiendo sobre el autor que te gusta y tienes tu propia forma de expresarlo al final, porque ya no es solamente repetir lo que él dice, sino explicarlo y expresarlo y tal. Y parece que la gente te dice, bueno, tú estás como tantos otros hablando de este autor y tú piensas, no, pero si lo que yo estoy diciendo no lo dice nadie, si lo que yo estoy diciendo va en contra de lo que dice la mayoría de interpretaciones sobre este autor, porque yo he hecho una valoración diferente a partir de diferentes fuentes, de tal. Claro, son diferentes niveles de percepción de la investigación y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver eso, qué niveles entendemos el idioma propio del autor y las ideas. Sí. Es verdad que el tema de la especialización y vinculado con esto que tú has dicho, ¿no? Del elitismo en filosofía, ¿no? A mí me gusta verlo de otra manera. Yo me acuerdo que tenía un amigo que entró a la Facultad de Filosofía y que antes de entrar a la Facultad de Filosofía, él era albañil y un oficio, una profesión que no tiene nada que ver con la filosofía, ¿no? En principio. Pero es que él era un especialista en eso. Es decir, además él era jefe de, no sé cómo va, ¿no? La jerarquía en este tipo de cosas, ¿no? Pero casi que ya rozando las cuestiones de arquitectura y de, ¿no? Me refiero que la filosofía, como la medicina o como cualquier, es un oficio. Y al final, cualquiera en su profesión, un informático, bueno, yo no entiendo nada de informática, pues que sí, te especializas. ¿Eso es elitista? Bueno, pues cada uno se especializa allá donde el cuerpo le ha ido, o la vida le ha ido llevando, ¿no? Y podemos buscar muchas razones por las cuales uno acabó en la filosofía o en la informática o en la medicina o en la albañilería, pero no deja de ser un oficio, no deja de ser un trabajo, ¿no? Por eso esa perspectiva elitista, claro, cuando un médico te habla o cuando un informático te habla con su lenguaje y muchas veces no entendemos nada. Y le tenemos que decir, no, explícamelo otra vez de otra manera porque no entendemos nada, ¿sí o no? Eh, es más, incluso en la propia sociedad, a nivel general, ¿no? Se manejan conceptos, todavía no sé cuál es la diferencia entre un iPhone y un, ¿no? Hay un, ¿cómo es el otro? ¿Ves? No lo sé. Te quiero decir, manejamos conceptos a veces muy complejos que tienen que ver con lo cotidiano, pero que son complejísimos y los utilizamos y usamos incluso esos aparatos y lo hacemos con una cotidianidad. Entonces, bueno, decir, oh, la filosofía es una cosa elitista y separada del mundo y tal. Pues no, igual que el médico, igual que el albañil, igual que el informático, igual que el que habla de iPhones y de... ya me saldrá la otra palabra. Pero bueno, también con lo del tema de los cortes, ¿no? De decir, bueno, es que tengo que cortar aquí porque la tarea filosófica es un poco infinita, porque el mapa que puedo estar haciendo, ¿no? De los conceptos, de sus relaciones, de su interpretación, de su explicación, de un texto que me lleva a otro y tal, a la hora de hacer un determinado trabajo, como un TFM, una tesis doctoral, un artículo, un trabajo de tal, si no corto por algún lado, se me hace infinito. Esos cortes muchas veces son muy artificiales. Los hacemos porque no hay más remedio que hacerlo. Y ahí pongo un ejemplo de mi tesis. Bueno, el tema de la comunidad. Si me remonto, me voy a Platón y me voy con los sofistas y me voy, bueno, si me aprietan me voy más allá, ¿no? Pero, es decir, hablar de la comunidad, del ser en relación con el otro, además con sus derivadas políticas, pues está a lo largo de toda la filosofía. Me invento, en el fondo me invento para hacer ese corte que hasta aquí
porque para mí George Bataille es central y, por tanto, como estos son los únicos autores que han hablado sobre él en el tema de la comunidad política, pues ya no abordo más. Pero luego hay una tendencia también a lo contrario, ¿no? Y es que es una tensión entre ese cortar y ese seguir. Por ejemplo, el vínculo que establezco entre George Bataille y Gilles Deleuze. Bueno, pues es un vínculo que no está en ninguna parte, o por lo menos yo no lo había visto en ninguna parte. Es más, el único lugar en el que Gilles Deleuze menciona a George Bataille es en una pequeña nota al pie, en la que dice que George Bataille, pipas, no vale para nada. Que tal cual, es verdad, que tal cual él ha abordado la cuestión de la comunidad, de la cuestión política, de la cuestión tal, que es lo llama infantil. Dice que lo hace de una manera muy infantil. Bueno, él se está refiriendo a cierta crítica al psicoanálisis, a esa cuestión de la familia, ¿no? Como núcleo en el que se explican todos los traumas y todas las derivas de la subjetividad y todas sus fracturas, etcétera. Y dice, y como Gilles Deleuze le hace una crítica al psicoanálisis por ahí, dice, bueno, pues y George Bataille también aquí, porque George Bataille habla de cosas familiares, es verdad, hay partes autobiográficas en Bataille, y en una nota al pie se lo ventila y dice que pipas. Y yo me monto ahí una película, estoy hablando con mucha confianza, pero es un poco así, en mis mapas, en mis mapas conceptuales donde yo sí encuentro vínculos. Yo sí encuentro vínculos conceptuales fuertes entre George Bataille y Gilles Deleuze. Entonces, es esa tensión, ¿no? Entre cortar por algún lado, pero encontrar tus propios vínculos, encontrar vínculos que no se habían pensado antes, que no se habían encontrado antes, en esos mapas que te vas un poco componiendo, ¿no? Seguro que Diego también, en eso también un poco se reconoce, ¿no? Encontrar ciertos vínculos conceptuales o con otros autores o con otras temáticas de las cuales parece que no se había pensado mucho, ¿no? O no hay mucha bibliografía disponible, etc. Sí. Sobre todo esto también, ya que he hablado de lo de los mapas, porque el concepto de mapa es un concepto de Deleuze. Deleuze decía hay que hacer mapas y no calcos, ¿no? Hay que hacer trazados que nos lleven por diferentes caminos y que vinculen conceptos diversos, temas diversos, autores, ¿no? Todo ese mapa y no calcos, es decir, no hay que decir exactamente lo mismo que dice el otro autor, porque entonces no estás diciendo nada que no se haya dicho nadie, eso no sirve para nada, ¿no? Estás repitiendo, ¿no? Está muy bien, es un ejercicio erudito, que está muy bien, es repetir a un autor o a una corriente dentro de la historia de la filosofía, sabértela muy bien y de memoria repetirla, pero se queda corto, ¿no? Entonces, en ese sentido del mapa, contrapuesto al calco, ¿no? A ese o bien repetir de forma erudita o bien trazar líneas distintas en una interpretación que te pueda llevar a tener tu propia voz, tu propio idioma, tu propio lugar, y sostener al final una tesis, si se trata de una tesis doctoral o un trabajo de investigación similar. Decía Deleuze que hay una forma canónica en la que se ha estructurado un poco el pensamiento a lo largo de la historia de Occidente, ¿no? Y él a esa estructura canónica le llamaba sistema arborescente, un árbol. Creemos que todo lo que leemos tiene una estructura concreta, y es la estructura de un árbol que tiene unos principios o unas premisas de las que partimos, que serían como las raíces, una idea central, que sería el tronco, el argumento principal, la tesis principal del autor, y luego sus ramas derivadas como esos argumentos, ¿no? Que se van derivando de esa troncalidad, como digo, está a partir de unas premisas que están en la raíz, ¿no? Ese sería un poco el sistema arborescente que dice Deleuze ha dominado toda la historia de Occidente y que tiene muchas más implicaciones en las que no me voy a meter ahora. Frente a eso, él propone la idea de un rizoma. Y el rizoma tiene mucho que ver con esto del mapa. En los mapas que yo me iba haciendo, y no sé si es tu propia experiencia, Diego, yo no podía establecer de primeras unas premisas, una idea principal y sus derivadas. Cuando yo iba leyendo, no era eso lo que se iba componiendo.
Se componía algo que no tenía centro, algo que no tenía principio y algo que no tenía conclusión. Eso sucede después. Una vez que has compuesto todo el mapa y se ha hecho una tesis doctoral estructurada, ahí sí podemos identificar premisas, ideas centrales y conclusión. Nos vamos organizando y vamos organizando algo que no estaba organizado previamente y que nosotros tenemos que organizar poco a poco y que solo surge como producto después. Y a su vez, cuando nos sumergimos ahí, en ese trabajo investigador y de lectura, también nosotros nos desorganizamos. Todo ese bagaje que más o menos está estructurado en aquello que ya sabemos, empieza a apuntar cuando abordamos autores o pensadores o conceptos nuevos a aquello que no sabemos todavía. Hay ahí una desorganización que nos desorganiza a su vez, ¿no? Por cierto, lo que te iba a comentar también, cada vez que hablo de esto, cada vez que hablo de esto, de escribir, de investigar, de interpretar a un autor, tal, sobre todo ahora que estoy teniendo un poco más de confianza o estoy familiarizándome un poco con un grupillo de personas que, bueno, de dibujantes, sobre todo, y tal, le encuentro más paralelismos digamos, a la elaboración de pensamiento, de investigación en filosofía y al proceso de dibujar, ¿no? Porque es precisamente lo que decías, dibujar no es calcar, ¿no? Es lo mismo. Dibujar no es calcar, es buscar tu propio estilo. Si calcas el estilo del otro, no sabes cómo hacerlo, porque cada uno tiene su propio estilo, ¿no? Y lo que yo estaba también comentando el otro día también, de que tienes que empezar elaborando tu propio esquema de lo que quieres expresar o de lo que quieres dibujar, y después tienes que ir añadiendo detalles y añadiendo, ¿no? Añadiendo más información. Los esquemas tienen que ser básicos y tal. Y lo que decías de los mapas, yo tengo por aquí, esto son notas, es que quería traer el esquema pero no puedo, ¿vale? Estos son notas, son 64 páginas de notas a mano, walking, pasear, ¿vale? Un esquema con, digamos, detallado de los conceptos de cada párrafo. Cuando uno analiza un texto, tiene que empezar así, es decir, no puedes coger y hacer un... El texto trata sobre esto, tienes que ir punto por punto, intentando pormenorizadamente detallarlo. Esto, por ejemplo, a ver si se puede ver. Esto, de aquí mmm, hasta aquí, de aquí hasta aquí, son notas, son anotaciones, ideas, tal, de Buenísimo. una frase. Sí, Interpretación, reinterpretación, y si esto no es así y es de la otra manera. Lo reformulas, lo tal, y ya después habrá tiempo de ponerte a hacer tu propio escrito diciendo la tesis del texto es tal, cuando ya esté todo bien trabajado. Porque empezar así, exactamente. empezar interpretando desde el principio es una traba. Al final es algo Claro. que, que te, que no te permite proponer realmente algo, una investigación propia. Exactamente. Eso, además, bueno, mapa, calco, es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de la interpretación de textos filosóficos en general y estamos utilizando conceptos filosóficos muchas veces para ver cómo sería esa interpretación, Sí, ¿no? sí. Yo me he ido ahí a mi campo de Deleuze y esto del mapa y todo eso, eso que tú has enseñado me parece súper ilustrativo Sí, sí. y súper ilustrativo de lo que es, en este contexto de la interpretación y lectura de textos, el concepto de caosmos en Deleuze. ¿Qué es un caosmos? Es una cosa que no tiene un orden prefijado, es decir, tú no puedes ir con un orden prefijado, con unas ideas previas, con unos conceptos que tú creas que te van a aparecer si no conoces al texto, si no conoces al autor, si no sabes nada. Entonces no tiene un orden previo y el orden se va consiguiendo sobre la marcha, se va autogenerando, ¿no? Esa autogeneración. Y en ese ir ordenándose poco a poco, según lees, según te vas haciendo tus apuntes, tus conexiones, tu tal, emerge también la posibilidad de ese crear algo, de esa generación propia. Si tú partes de algo ya predeterminado que te va a condicionar toda la lectura, primero seguramente no avanzarás porque no te meterás en el idioma del autor, porque no conseguirás tender puentes, se te va a dificultar mucho más. Y segundo, te vas a negar mucho más la posibilidad de que se genere algo ahí. En cuanto al dibujo que decías,
Deleuze también decía, ¿no? La filosofía tiene que ver con el arte. ¿Por qué? Porque la filosofía, el arte es crear, ¿no? Crear una representación pictórica, un dibujo, ¿no? Bueno, pues la filosofía es el arte de crear conceptos. Hay que crear conceptos. Y los conceptos nuevos solo se generan en ese caosmos, en esos mapas de conexiones, de interrogantes, que a veces surgen, como tú dices, ¿no? De una sola frase o de un texto muy corto o de un librito breve y de repente lo multiplicas en infinito y de ahí surge la posibilidad de crear una idea. Me acuerdo cuando leí las interpretaciones que se hacían del banquete cuando a Aristófanes le da hipo. El hipo de Aristófanes en el banquete de Platón. Ríos de tinta sobre el hipo de Aristófanes en el este de Platón. Y esto, como decía antes, no es una cuestión de erudición, de tal, ¿no? No, se trata de eso, ¿no? Se trata de eso. Ese es el trabajo de la filosofía y de los que intentamos estar un poco ahí, ¿no? Ese hacer mapas, conexiones, a veces conexiones incluso en contra de lo que, como he dicho antes, del caso de Deleuze y Bataille, ¿no? Ahí es donde está la posibilidad de la filosofía y la posibilidad de crear una idea también en filosofía. No solo de entender y de comprender y de repetir lo que se dijo, sino de decir algo tú, ¿no? Y está ahí en esa posibilidad de los mapas. Comentar también en eso de apoyarse en los especialistas, ¿no? Y en lo que ellos ya han escrito. Pues también me pasó, por ejemplo, con otro profesor de nuestra facultad, Alfonso Galindo, con el que además yo no concuerdo en prácticamente nada. Es verdad. Ya. Es verdad. Pero sus libros sobre Giorgio Agamben, Roberto Espósito, ¿no? Sobre este pensamiento impolítico contemporáneo, que se llama uno de sus últimos libros, no sé si tiene alguno más de posterior, pues él aclara muy bien esos autores. Luego hay que saber diferenciar, ¿no? La tesis que él sostiene y cómo los critica, si es que los critica, y si tú puedes estar más o menos de acuerdo ahí, y por qué no. Claro. Pero desde luego me ayudó muchísimo a aclararme y luego sacó no hace mucho también un libro en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México, un libro de colaboraciones con artículos muy pequeños, breves, ¿no? Que no es así un libro del tirón, y hay un artículo sobre Deleuze que es cortito, tiene unas 30 y alguna página. Y esto te va a iluminar toda la lectura, claro, ¿no? Gran parte de lo que hemos estado hablando tiene que ver mucho con el cambio de perspectiva entre los trabajos de autor y los trabajos que tratan sobre un tema, ¿no? Y la forma de trabajar y de interpretar los textos es muy diferente, que es lo que hemos estado hablando. Lo digo porque el otro día señalaba yo algunas diferencias con respecto a las herramientas, ¿no? No es lo mismo en estos dos tipos de trabajo, ya sea uno de autor y otro de concepto, utilizar herramientas como historia de las ideas, ¿no? Utilizar herramientas más históricas, más contextuales, o utilizar otras herramientas como definición de conceptos, claro, y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, al final cambia mucho dependiendo de qué tipo de trabajo estés haciendo, y al final lo importante no es conocer mucho de historia de la filosofía o saber hacer muy buenas definiciones o saber hacer muy buenas traducciones de los textos o saber, no sé, por hacerlo más ridículo, citar muy bien los textos, ¿no? Sé citar muy bien, ya, bueno, pero ¿qué quieres transmitir con el texto? ¿Qué quieres decir? ¿No? Tiene que ser coherente. Al final, las herramientas que usas con la intención que tiene la investigación y sobre todo el escrito final o la conferencia o lo que sea que uno esté haciendo, ¿no? Esas herramientas tienen que usarse de cierta manera. Pues igual que antes he dicho que creo que hay una cierta tendencia a metodologizarlo todo y a procedimentarlo todo cuando muchas veces no se puede, ¿no? Que son mapas de los que hemos estado hablando y de que todos hemos tenido que pasar por ahí. Hay también una tendencia a la citacionalidad, es decir, a que la interpretación de textos sea mejor cuanto más y mejor sepas citar. Cuanto más y mejor sepas citar,
más fundamentado tienes el texto. Esto pasa mucho con por ejemplo, con los artículos, ¿no? Con los artículos que se presentan en revistas de investigación y todo eso. Bueno, hay textos de filósofos, libros enteros de filósofos que no tienen ni una sola cita. Y a veces te ves más embarrancado en temas de citar, bibliografías, etcétera. Y por eso tu curso también me parece muy valioso, porque por lo menos si puedes aclarar un poco ahí, ayudas a que eso se haga más ágil. Porque realmente embarranca, te quita tiempo, te quita energía y le quita tiempo y energía a la propia filosofía y al ejercicio Sí, del sí. pensamiento. Además, bueno, hay que tener en cuenta que cuando decimos, no, es que la citación tiene que ser rigurosa, tiene que ser de este estilo, tiene que ser de otro, muchas veces incluso la mayoría de revistas piden estilo APA, que es horrible para hacer filosofía. Cuando tú destinas un determinado ensayo, trabajo, lo que sea que hayas hecho a algún receptor del mundo académico, como puede ser una editorial más académica, que aparece en los rankings, está el ranking SPI, ¿no? SPI, de editoriales del mundo y de España también, que eso te cuenta para ANECA, para puntuajes, para currículum, etcétera, igual que las revistas también, las revistas de investigación, que algunas tienen normas APA, pero otras van por su lado Sí. y muchas veces tienes que Sí, te ponen estar su propia adaptando. norma, sí. Claro, en cada artículo que escribes es un modo de citar distinto, con lo cual también eso resta esa energía, ¿no? Que decía antes. Entonces está eso, ese destinatario de lo que estás escribiendo, y luego está ese otro destinatario más abierto y que te permite incluso no tener que citar tanto, citar de una manera mucho más libre, Sí, mucho sí. más laxa, y que te hace, yo por ejemplo, y por hacerme también autopromoción, Sí, 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 adelante, adelante. Aquí estamos. bueno, pues el libro que yo escribí, que es este, que es Políticas del Amor, está editado por la Universidad de Granada. Entonces, claro, es una editorial que es de una universidad y que, por tanto, las citas, la bibliografía, etcétera, sí que se tienen que atener a un determinado formato, ¿no? Y bueno, ahora tengo otro ensayo, que ese sí que lo estoy intentando mover por otros lugares y que es más libre precisamente por eso, ¿no? Porque no está dirigido a Sí, sí. ese otro receptor. Y Claro. es así. Y al final convertimos en la filosofía misma en un ejercicio de citacionalidad en el que si tú no eres citado en alguna parte, no existes. Esto pasa. Exactamente. Sí, sí. No existes Sí. para la academia, ¿no? Otra cosa es que puedas tener ¿Cuánto lectores, número de puedas citas tiene tu tener. artículo? ¿Cuánto número de tal? Sí. Pues exactamente. Y eso me parece que es una locura que además se da mucho en España. Entramos en una lógica de la competición muy fuerte con esa cuestión de la citacionalidad, de los criterios de evaluación, de las revistas, de los rankings, etcétera, que hace que muchas personas que están trabajando en filosofía queden totalmente secundarizadas y silenciadas y no tengan espacio y no tengan un público cuando están a lo mejor haciendo un trabajo más valioso, porque yo he visto incluso, pues, ¿no? Se dan casos de gente que tiene artículos que, si te das cuenta, son Autocitados y. autocitados o volver a escribir Sí, lo que ya escribiste con otras sí, palabras, sí. etcétera. Pero es que nos conduce a eso. O sea, me refiero, no es un ataque a los que lo hacen, lo que estoy diciendo, sino a cómo está esto compuesto, de manera que caigamos en ese tipo de cosas. Que al final es una Sí, sí. competición a muerte con el otro, para que el otro no se lleve una determinada plaza o un determinado lugar en la academia. Al final se reduce a eso. Sí, sí. Y si se reduce a Claro, eso, es que influye en lo que estábamos hablando de la interpretación y en el desarrollo, digamos, de una visión y de una tesis personal sobre ciertos temas. Porque cuando tú tienes la obligación de publicar cada año X cantidad de claro, artículos, claro. suceden dos cosas. Lo primero es que no puedes hacer que todo sea original y todo sea interpretaciones nuevas e interesantes de los Sí, temas que estás trabajando. Y eso lo es imposible. segundo es que acabas repitiéndote tanto que, es decir, hasta cierto punto estás plagiándote a ti mismo y no estás haciendo ese trabajo de interpretación y de análisis y de reflexión sobre los temas, sino que estás repitiéndote, en vez de repetir lo que dice otro, estás repitiéndote a ti mismo, que Sí, luego es peor. sí, básicamente es eso. Entonces caemos en ciertos
vicios que merman realmente la potencia de la filosofía y de lo que podemos pensar y de lo que podemos producir precisamente por una hiperproductividad loca en la que nos han metido. O sea, es imposible, es verdad, yo creo que es imposible escribir tanto como se nos pide. Porque el trabajo de escritura lleva un trabajo muy arduo, y lo hemos visto con todo el tema de los mapas, etcétera, de lectura, de conexión, de interpretación, entonces es imposible lo que se pide y los que llegan, pues bueno, hay mucha gente que son cabezas enormes y que pueden llegar a ese ritmo. Pero desde luego son muy poquitos, ¿no? Son muy poquitas las plazas, ¿no? Entonces ahí sí que se hace un poco de elitismo y habría que ver hasta qué punto todas esas publicaciones pues son eso, no son solo repeticiones. Eso lo que estamos planteando es en el mundo de las revistas, pero en el mundo editorial pasa también otra cosa. Y es que, por una parte, la filosofía no puede abandonar el rigor de los conceptos y el cuidado de los conceptos que trata y que crea, pero por otra parte también se exige que lleguemos a aquello que denominan, y que yo no sé muy bien qué es todavía, el lector medio. Que me parece además a veces un cierto menosprecio al lector. Sí, sí, sí. Y que le está restando muchas posibilidades de muchas lecturas que podría hacer y que a lo mejor no hace porque a los autores se les pide ese ir a un lector medio, ¿no? Entonces, no digas palabras como ontología, que le he dicho yo al principio, ¿no?, de esta charla, porque nadie va a entender nada. Ontología, ¿no? Bueno, no pasa nada, se dice ontología, se explica un poquito y ya está, y se sigue, ¿no? El texto, no, quita, borra, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen que también, bueno, al final es el mercado amigo, ¿no? Que como dijo aquel, hay que vender libros, y si no vendes libros o no hay posibilidad de venta, pues nadie tampoco te va a arriesgar a hacer una inversión para que tu libro salga, ¿no? En mi caso, mi libro, pues bueno, era por la Universidad de Granada, que es una editorial pública, y es otra manera, ¿no? Es otra liga. Pero eso, son dos maneras de restar, ¿no? Por una parte, la hiperespecialización en esa hipercitacionalidad y en esos rankings y en esos evaluadores que, como tú dices, si tú estás creando o estás trabajando en algo que nadie ha trabajado, encima no tiene, con lo cual se descarta. Y por otra parte, ese otro nivel del lector medio. Bueno, pues muchas gracias María por estar aquí. Y la verdad es que me quedo con ganas de invitarte en otra ocasión para hablar y no sé. Cuando quieras, tú, la que con cualquier excusa tú me lo dices, y yo sí, vamos, si no estoy liada, no tal, yo encantadísima, que además también me lo pasa muy bien. Y estupendo. Además hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos, Diego, ¿no? Son ahí, sí. A veces nos encontramos en cosas, pero no tenemos muchas ocasiones, así que estupendo. Nada, pues muchas gracias y nada, hasta la próxima.